Iniciando el mensaje del día de hoy, queremos compartir con todos ustedes un mensaje basado en la palabra del Señor que tiene que ver en cierto aspecto con lo que veníamos hablando acerca en este mes que está terminando, que es el mes de la familia. Y el título del mensaje de hoy es Reconocer para ser restaurado. Reconocer para ser restaurado. Y va a estar basado en el Salmo 51, así que si alguno tiene por ahí su Biblia a mano, si alguien no trajo o no tiene o lo que sea, hay un par de Biblias siempre para usar a quienes deseen tener. Ahí en la librería hay dos o tres ejemplares para que lo puedan tener. Esto que vamos a estar escuchando hoy acerca de la restauración, lo vamos a estar meditando y profundizando porque la Biblia nos habla acerca de restauración. Varios pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ya sea la palabra explícita o el tema tratado en algún pasaje más amplio, está presente en la Biblia lo que es la restauración. Pero antes de ir a eso, me gustaría compartirles brevemente una definición de diccionario, ¿no? Para que vayamos entrando en tema. Ahora sí. Gracias, Vale. El diccionario, retomando, nos dice que restaurar, creo que está igual en pantalla, es, presta atención, reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Además, se puede considerar sinónimos: reparar, restablecer, restituir, recomponer, renovar, rehabilitar. Como les decía, en la Biblia vamos a ver, por ejemplo, algunos pasajes que nos hablan acerca de este tema. Por ejemplo, podemos ver la historia de José y sus hermanos. ¿Conocen la historia? La tenemos allí en Génesis, capítulos 45 al 50. Una historia de problemas profundos, familiares, pero que finalmente los vínculos fueron restaurados. En Juan capítulo 21 podemos ver la restauración de Pedro, ¿sí? Luego de que Pedro lo negara al Señor y llorara amargamente, Jesús, con una serie de preguntas, ¿no es cierto? Se le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Ahí lo restaura a Pedro. Tenemos también, por ejemplo, el caso del endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5. Aquel que ni los grilletes dice que los podían contener, pero llega el Señor y con su poder restaura de manera íntegra la persona del gadareno. Y por último, solo a modo de ejemplo, también tenemos, por ejemplo, la restauración de Judá. Luego del exilio en Babilonia, ahí en los libros de Esdras y Nehemías, podemos ver cómo la nación empezó un proceso de restauración material, espiritual, moral y social. En todos los órdenes de la vida, Dios fue restaurando a la nación. Entonces, es así también que, por ejemplo, llegamos al Nuevo Testamento, y hay dos pasajes cortitos, simplemente a modo de ilustración, donde en Marcos 3:5 dice que Jesús, mirándolos alrededor con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y la extendió, y su mano le fue restaurada. Es decir, volvió al estado que tenía antes. Bien, como vamos uniendo ahí con la definición anterior.
Marcos 8:5, un evento similar, dice que luego puso otra vez las manos sobre sus ojos y el ciego miró intensamente y fue restaurada su vista. Y veía todo de lejos y claramente, ya no necesitaba lentes, ¿sí? Porque tenía la vista como al principio, ¿no? Nosotros con el paso del tiempo ya empezamos a necesitar algunos accesorios. Restauración, entonces, dijimos que es reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Así que, hermanos, ahora sí les pido que podamos leer el Salmo 51. Lo vamos a leer en Reina Valera actualizada. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú quieres la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, si doy holocausto no lo aceptas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien a Sión con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o la ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Vamos a orar, hermanos, acompáñenme. Señor, te damos gracias. Gracias porque es tu palabra, Señor, la que nos trae esperanza. Sos vos y tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestros corazones, la que alimenta nuestra fe una vez más. Señor, oramos por tu palabra para que sea expuesta con claridad y precisión. Oramos por los corazones que vamos a escuchar, para que podamos estar abiertos a lo que vos tenés para nosotros, Señor. Quita todo prejuicio, Señor, todo preconcepto, y que tu Espíritu Santo no encuentre impedimento alguno para transformar nuestro corazón, nuestra mente y transformar nuestra vida conforme tu voluntad en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y como iglesia decimos, amén, amén. Hermanos, el contexto de este capítulo, que lo leímos completo, si ustedes tienen sus Biblias ahí van a encontrar al principio, antes del versículo 1, una especie de título. Ese título en este caso nos es de mucha utilidad, de mucha información, porque en este caso dice al músico principal, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a él después que David tuvo relaciones con Betsabé. Esa es una historia que la pueden encontrar con más detalle en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Muchos quizás de ustedes conocen la historia. Es una historia donde, resumidamente, podemos recordar que David se levantó tarde, dice que era de tarde y salió de la cama, salió al balcón, se ve que muchos planes no tenía. Vio una mujer a lo lejos que se estaba bañando, la admiró por su belleza, la llamó al palacio, tuvo relaciones con ellas, quedó embarazada. No tuvo mejor idea David que
mandar al esposo al centro de la batalla que estaba en ese momento para asegurarse que muera en batalla. Luego de eso, la hace su esposa. La historia continúa y dice que el niño nace. Vayan sacando cuentas, ¿no?, de los tiempos. ¿Sí? Un embarazo promedio, 9 meses, quizás un poco menos. El niño nace y Dios le dice que iba a morir ese niño. Así que muchos dicen que este tiempo en que David vivió, desde el pecado con Betsabé hasta que fue restaurado por Dios, ronda aproximadamente 1 año. Luego que David es confrontado por el profeta Natán, que el profeta muy astutamente llega con una historia, ¿no?, y le dice, había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y el pobre tenía una sola. Pero el rico le saca la única que tenía al pobre y lo deja al pobre sin nada. Y David dice, ese hombre merece la muerte, ese hombre eres tú, le dice el profeta. Y ahí es cuando él se ve confrontado y empieza un periodo de restauración. Y este salmo, considerado uno de los principales dentro del grupo, pues ustedes saben, hay una serie de salmos que se llaman salmos penitenciales, que creo que está ahí, no sé si lo puse, porque hablan y nos guían, nos pueden orientar acerca de cómo David se arrepintió, cómo él clamó. Pero lo interesante de esto, no tanto el nombre o la clasificación, sino es que estos salmos, del cual el 51 es uno de los principales, hay varios elementos que lo componen. Y vamos a ver siempre en esos que el autor reconoce su pecado, pide perdón, purificación, se humilla ante Dios y expresa confianza en Dios. Ahora vamos a ampliar un poco más esto. Entonces, traemos esto y quizá usted a esta altura me está mirando y dice, sí, Martín, yo sé que soy pecador, pecadora, pero yo no hice eso. No, yo no hice tanto como lo que me estás contando. Bueno, puede ser, pero les quiero contar ahora qué es lo que el apóstol Pablo decía acerca de sí mismo. Romanos 7, 14 al 20, el apóstol Pablo, repito, subrayo, dijo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, el apóstol Pablo hoy es reconocido por ser el último de los apóstoles, alcanzado durante un viaje a Damasco por el Señor mismo, por el Señor en persona. Es uno de los principales autores de las cartas del Nuevo Testamento. Es el principal teólogo que hoy tenemos y sentó en su momento las bases del cristianismo que hoy todos conocemos. Fue un intenso misionero llevando el mensaje y el evangelio de Jesucristo tanto a Asia como a Grecia y hasta Roma. Entonces, si a esta persona que el Señor mismo se le presentó en persona, que tuvo una revelación tan especial de parte de Dios, que dedicó su vida al ministerio, a plantar iglesias, a enseñar, a instruir con palabra, enseñanza y ejemplo, a mí no sé qué me queda. Solo puedo y deberíamos poder decir a esta altura que de alguna manera u otra estamos necesitando la restauración que viene del Señor.
de alguna manera estamos necesitando la restauración, seamos conscientes del todo o no. Hermanos, les quiero proponer que repasemos algunos reconocimientos que debemos hacer siguiendo el Salmo 51 para que podamos ser restaurados, basados en el Salmo 51, les repito. Primer reconocimiento, reconocer la bondad de Dios. Versículo 1. El Salmo inicia diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué vas a tener piedad, Señor? Conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Yo sé que muchas veces lo hemos dicho. Hermanos, tenemos que entender que no hay motivos para no acercarse a Dios. O sea, no hay motivo de nuestra condición, no hay motivo de pecado para no acercarse. Uno puede no acercarse, pero porque no quiere, de última, ¿no? Con total honestidad, ¿sabes qué? Si hoy no me quiero acercar, y es más válido en todo caso eso que decir no me acerco porque he pecado. Porque la palabra nos enseña que Dios es bueno, abundante en misericordia, lento para la ira. No hay motivo, hermanos, para no acercarse por motivos de nuestra condición, estado, lo que hayamos hecho. Hebreos 4:16 nos cuenta en el Nuevo Testamento que dice que acerquémonos pues, ¿cómo? Al trono de la gracia. Confiadamente, con confianza. Cuando llamás a tu hijo se está haciendo una macana, ¿no? ¿Cómo viene? Si viene o viene con confianza. Como un hijo que se acerca confiadamente a su padre porque sabe que va a encontrar comprensión y abrazos. De la misma manera es como nosotros deberíamos acercarnos al trono, confiadamente, porque sabemos lo que vamos a encontrar. Segundo, reconocer ¿qué? Mi pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra las rebeliones de mi esposa. No. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de la maldad de mis compañeros de trabajo, no, de mi maldad. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco las rebeliones del mundo. Sí, está bien, pero yo reconozco las mías. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado yo y he hecho lo malo ante tus ojos. ¿Quién hizo lo malo? Yo. Cuando me equivoqué, cuando hice algo mal, porque es fácil y es común a veces. Viste, Señor, lo que hice, pero bueno, vos me entendés, ¿no? Porque si no me hubiese hablado así, yo no lo hubiese hecho. Si no me hubiesen traicionado de esa manera, yo hubiese actuado distinto. Vemos que el camino es reconocer el propio pecado, el propio error, no echarle la culpa a alguien más, no echarle la culpa al sistema, no echarle la culpa al viento, al frío, a la veda electoral, no sé a quién le podemos echar la culpa. Cuando yo me equivoco, la maldad es mía, es mi rebelión, es la maldad que mora en mí. Soy yo que hice lo malo ante los ojos de Dios. Soy yo. Entonces, cuando confesamos de esa manera, que es súper importante, hermanos, para iniciar un camino de restauración. Otro salmo le decía que compone este grupo de salmos que son similares, es el Salmo 32. Y el Salmo 32, David amplía un poco esto y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos.
en mi gemir todo el día. Porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Había vida en mí, estaba vital, pero no había confesión. Y ese verdor se secó. Había alegría, había entusiasmo, había ganas. Pero pasaban cosas internamente que hasta que mientras se cayó, mientras callamos, eso se seca. Y dice el salmista que lo sentía como si sus huesos internamente se iban envejeciendo. Quizás a la vista de la gente por fuera estaba igual, pero internamente sentía que algo estaba pasando, algo malo. Entonces vemos la importancia de la confesión en un proceso de restauración. Reconocer mi pecado confesándolo. Tercero, reconocer el daño. Hay distintos tipos de pecados, ¿no? Pero el pecado es pecado para Dios. Nosotros a veces por ahí le ponemos categoría en base a las consecuencias que por ahí tiene. ¿No? Por eso es que a veces existe la famosa mentirita piadosa, ¿no? Como que no afecta a nadie, pareciera. Pero vemos que el salmista dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lo leo en otra versión. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Si usted ofende a alguien, o yo ofendo a alguien, ofendo primero a Dios y también a la persona. Pero hermanos, a veces, yo no sé hasta qué punto somos conscientes, creo que no lo somos, de cómo el pecado daña el propio interior del que se equivoca delante de Dios. Yo creo que no somos conscientes, no tomamos dimensión de cómo afecta una conducta inapropiada. Y acá podemos hacer un paréntesis. Conducta, pensamiento, palabra, acción, omisión, deseo, que no van conforme a lo que Dios quiere. Eso es un pecado. Eso es iniquidad. Eso es un error delante de Dios. Si vamos al Génesis, ¿cómo empezó todo? Por una manzana. No sabemos si era una manzana. Por una conducta de morder una fruta que no se podía. ¿Qué puede pasar? Dios dijo que no, pero bueno. Esa rebeldía en el corazón del hombre, que está en el suyo, mi hermano, mi hermana, y en el mío también. Esa rebeldía va generando una distancia con Dios. Lo genera. Fíjense, miren, quiero mostrarles este versículo, Hebreos 9:14, que fíjense lo que hace la sangre de Cristo. Dice que la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. Hermanos, cuando uno peca, cuando uno se equivoca, no solamente ofende a Dios, no solamente ofende al resto, nos dañamos nosotros mismos en lo más profundo, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, ya no somos los mismos. Y si uno no confiesa rápidamente, si uno no inicia un proceso de restauración rápido, porque uno a veces espera cuando ya no da más. Uno a veces espera cuando ya está en la lona, no tiene energía para nada, entra un proceso de lo que sea, para decir, bueno, ahora sí confieso, ahora sí me arrepiento. Pero no es eso lo que Dios anhela. Si uno se da cuenta, si el Espíritu te revela que un pecado pequeño, algo que te hace equivocado delante de Dios, que uno pueda confesarlo rápidamente,
Y nosotros eso le llamamos, ¿no?, como estar a cuentas, tener cuentas cortas con Dios. Porque el pecado daña hasta nuestras conciencias, que ya no somos los mismos después de haber hecho algo que a Dios no le agrada. Cuarto, y vamos avanzando, reconocer, ¿qué cosa? Mi estado. Reconocer mi estado. Porque a veces pienso que con la confesión ya está. Es parte de la restauración, pero no es todo. No, ya lo confesé, ya está, listo, seguimos. El salmista, después de confesar su pecado, dice: quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Se sentía sucio. Estaba sucio. Hazme oír gozo y alegría. Fíjese que no dice hazme oír alabanzas. Hazme oír gozo y alegría, porque no podía escuchar. Quizás había canciones, él estaba en contacto, imagínense un año siendo el rey, un año estando en el medio donde sucedían las cosas importantes en su reino. Pero él escuchaba canciones, él escuchaba la lectura, pero no oía alegría, no le entraba el gozo. Y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y un espíritu generoso me sustente. Porque a veces no reconocemos el estado y acá nos da una imagen perfecta de cómo él se sentía, cómo él estaba. Se sentía sucio, sin gozo, sin alegría, triste quizás. Un corazón que no era más puro. Su espíritu interior estaba débil. Había perdido el gozo de ser un hijo de Dios, podemos decirlo hoy. Hay una historia en el Nuevo Testamento, a ver si ustedes la recuerdan, donde había un fariseo y un publicano, y que el fariseo decía cosas como que gracias porque no soy como ellos, ¿no? Porque yo hago cosas bien. Ayuno, decía, 2 veces por semana, doy los diezmos. Pero el publicano era un cobrador de impuestos que era judío, que trabajaba para Roma en ese momento. No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, perdóname que soy pecador. Y Jesús validó esa actitud, porque reconocía verdaderamente el estado en el cual estaba. Entonces, reconocer también el estado en el que estamos es válido y es bueno delante de Dios. Hermanos, quinto, reconocer que la obra es de Dios. Reconocer que la obra es de Dios. Volvemos a los pasajes anteriores, los versículos. Dice: quita de mí con hisopo y seré limpio. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Están en negritas las palabras, ¿vieron? A propósito. Porque ¿quién va a quitar? ¿Quién nos puede lavar? Hazme oír gozo y alegría. ¿Quién nos puede dar el gozo nuevamente? Borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Devuélveme el gozo, Señor, devuélvemelo vos. Porque no hay nada que yo pueda hacer para poder estar contento y feliz de vuelta. Yo no puedo hacerlo. Yo no lo puedo. Hay un versículo ahí que dice: crea en mí, oh Dios. Esa palabra es importante. En Génesis capítulo 1 la palabra nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Bueno, en los originales hebreos, esa palabra que hoy nosotros traducimos como crea, crear, no aplica a las personas. No podemos decir que alguien creó usando esa palabra.
por el simple detalle de que esa palabra se usa solo para Dios porque Dios es el que crea algo a partir de la nada. Nosotros lo que hacemos, las personas en todo el mundo, es de última transformar lo que ya está. Usamos materiales, minerales, elementos que la naturaleza nos da y usando tecnología, electrónica, sabiduría, inteligencia, métodos, procesos, transformamos y se crean cosas. Pero son transformaciones de cosas ya existentes. El único que crea de la nada es Dios. Por eso el salmista usa esa misma palabra y dice, Dios crea en mí un corazón nuevo, un corazón puro. No le dice arregla el que está. Porque el que está no tiene nada de lo que vos puedas hacer algo bueno. Entonces necesito que lo que está en mi corazón, renuévame la canción. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Linda canción. Interesante es que David no pide nada visible, ¿lo vieron? Todo lo que pide se vive en el interior. No le dice, devolveme mi estatus. Quiero verme bien para la gente. Como Saúl en un momento, el rey Saúl. Todo lo que pide, lo más probable es que solamente se entere en él y Dios. No eran las apariencias lo que a él le interesaba, sino restaurar primero su relación con Dios. Sexto y último, con esto finalizamos. Reconocer lo que Dios espera de mí. Versículos 16 y 17. Porque no quieres sacrificio. Si doy holocausto no lo aceptas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Salmo 34, 18, de manera similar, dice, porque no quieres sacrificio. Si doy holocausto no lo aceptas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Joel 2:13. Desgarren su corazón, no sus vestidos. Había una imagen muy popular en aquella época, no sé si continúa a la fecha, de los judíos que aquellos que entraban en un estado de tristeza profunda, de angustia, lo que hacían era rasgarse sus vestidos, tirarse ceniza sobre sus cabezas y permanecer así un buen tiempo. Entonces ellos vivían así esa etapa de esa manera y todos los que lo veían podían verlo, que estaban en un proceso de angustia o de luto o de tristeza profunda. Y Dios nos dice, no desgarren sus vestidos. Desgarren el corazón. Si les tiene que doler algo porque se equivocaron ante mis ojos, que no sea la ropa, que no sea algo visible. Si se equivocaron por hacer algo delante de mí, dice el Señor, que les duela el corazón. Conclusión. Hechos 3:19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. El arrepentirse, hermanos, tiene dos sentidos de aplicación la palabra. Uno es un pesar profundo, que nos duele. ¿Qué es lo que nos pasa a veces cuando nos equivocamos en alguna relación o hicimos algo mal? Uy, qué mal que hice, me dolió, siento un dolor, un pesar
en el corazón. Pero también implica una segunda cuestión, que es el cambiar de rumbo, el cambiar de dirección, para uno no continuar por el camino que uno viene. Ese es el arrepentimiento. Y fíjense que dice, arrepiéntanse y conviértanse. No nos dice, convénzanse. Porque hay una diferencia, hermanos, entre estar convertido y estar convencido de algo. Usted puede estar convencido de algo, pero cuando se convierte el corazón, es totalmente distinto, porque cambia su personalidad, nuestro ser desde lo más profundo. Eso es lo que Dios nos dice, conviértanse, y así serán borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan, ¿qué? Tiempos de refrigerio. En algunos ambientes, en algunos lugares, es común, después de tener, supóngase, alguna jornada intensa de trabajo o de estudio, nos dice, al final vamos a tener un refrigerio, ¿no? Porque es donde toda esa intensidad calma. Es donde todo ese a veces un estrés, ¿no? Porque uno está trabajando y está ocupado y se cansa, viene el refrigerio. A veces estamos con Dios y no hay refrigerio. Porque buscamos hacer. Porque no estamos a cuentas con Dios. Entonces ya como no se disfruta a veces, no hay refrigerio con Dios. Y Dios quiere que encuentres refrigerio en sus brazos. Que cuando decís, ay, qué lindo ir a la iglesia, qué bueno, que vamos a estar un momento, me olvido del trabajo, vamos a escuchar canciones, vamos a cantar, vamos a escuchar la palabra, qué lindo. Tengo grupo con los hermanos, qué bueno, porque hay un refrigerio. Yo les dije al principio, mis hermanos, que esto estaba relacionado con lo que veníamos escuchando todo el mes. Porque estamos convencidos de que esta casa, que esta iglesia, este lugar, tiene una gracia especial de parte del Señor para restaurar familias. No es que los pastores restauran, no es que los líderes no los tocan y ya está restaurado. Pero ocurre algo acá, no porque lo decimos, sino porque lo vivimos, lo vemos. Viene una familia a punto de divorciarse y Dios hace algo en esa familia, se empiezan a congregar, se restauran. ¿Recuerdan la definición de restauración? Reparar, arreglar, volver a poner algo en el estado, en la condición o en la estimación que antes tenía. Entonces una familia viene en ese estado y se empieza a congregar y los problemas se van solucionando con el diálogo, con la oración, un poco de consejería también quizás. Después se van detrás Después se vuelven a su provincia, quizás nos ha pasado, pero se van felices. Tuvimos muchos casos. Y ahí los hay acá también hoy. Porque si hay algo, hermanos, que arde en el corazón de esta casa, de los pastores y del liderazgo principalmente, es que amamos ver familias restauradas. Quizás vos me decís, sí, Martín, pero viste que ya no me llevo bien porque estamos mal hace mucho tiempo y económicamente tampoco ayuda, estamos la tarjeta al rojo, me llamaron del banco. Eso es lo que vos ves, hermano. Pero podemos ver que Dios está haciendo algo y que tu tiempo futuro va a ser mejor que el que tenés hoy. Por eso, hermanos, esta palabra de hoy fue armada y pensada en las familias. En las familias. Porque siempre hay algo a veces que está ahí molestando. Nunca la familia es perfecta, ¿no? El pastor nos decía cuando empezamos la serie de la familia que la familia perfecta no existe.
No existe la familia perfecta. No, ni los Campanelli, no, los otros, los Ingalls. No, tampoco. Eso es mentira. Hermanos, vamos a orar ahora, vamos a tener un tiempo donde yo le voy a invitar al pastor. No lo habíamos hablado hace un tiempo, pero... ¿A quién tenés al lado? A ver, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Acercarlos un ratito. Tomales la mano. Tomales la mano. Sí, sí. Que te tome la mano. Déjala que te estoy viendo. No le quedas así. Dele la mano ahí, caramba. Hermano, yo le voy a pedir al pastor que esté orando por nosotros, como familias. Porque la iglesia es eso, hermano. Somos varias familias reunidas y representadas. Porque quizás estás solo, estás sola. Pero Dios quiere extender tu bendición a tu familia que está en tu casa. El pastor va a orar por nosotros. Le pido a los músicos si quieren estar pasando, aunque sea uno solo. Leo y Maca, los dos. ¿Se puede? ¿Querés pasar, pastor? Te dejo y yo me voy. Me voy con mi esposa. Bien, mientras esperamos los músicos que nos den una canción de fondo, quizás llegaste esta tarde y las relaciones en la familia no son las mejores, pero sí hay algo que el amor de Dios hace, es la restauración. Por eso es lo que decíamos de cómo Dios nos invita funcionalmente, que la base de la familia es Jesucristo. Funcionamos como hombres y funcionamos como mujer. Pero cuando funcionamos dentro de los parámetros de Dios, las familias son saludables. Si en esta noche hay alguien que está en alguna situación de adversidad, de conflicto, es el momento de restauración. Cierra tus ojos allí donde estás. Y en un momento breve, allí junto a tu compañera, tu compañero, es el tiempo de pedir perdón si es necesario o simplemente reafirmar que el amor sigue vigente, que el sostén de la familia es Jesucristo. Señor, tú nos has creado de la nada para ser familia. En tu corazón hubo el deseo de crear la familia. Fue una vivencia especial allí en el Jardín del Edén, en sus comienzos. Vimos los planes que tú le diste a Adán y Eva. Planes de multiplicación, planes de señorío. Pero tenían que tomar decisiones. Y la decisión era no desobedecer a Dios en el árbol de la vida. Por eso, Señor, en los tiempos presentes el pecado hizo sus estragos, transcurrieron los tiempos y hoy encontramos fuera de la iglesia tantas familias destruidas, tantos adolescentes bajo el poder de la droga, el bullying, la violencia, el desamparo. ¿Cuántos chicos muchas veces no tienen seguridad? Señor, por eso queremos
que las familias de esta tu iglesia pongan como base dentro de cualquier situación el fundamento es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Y allí podemos construir la familia que tú has planeado y que es posible hoy porque Cristo lo logró en la cruz. Porque Cristo venció el poder del pecado. Porque Cristo venció el mal del diablo. Porque Cristo se levantó de la muerte y eso nos da una vida diferente. No solamente en este tiempo, sino en la eternidad. Por eso, Señor, queremos bendecir a esta tu iglesia. Y queremos orar por cada corazón, cada familia. Señor, oro para que Cristo sea el fundamento de cada familia y allí va a haber restauración y una familia saludable. Clamamos desde el corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén.